RTP. Está con nosotros Andrés Levet Wright, psicólogo deportivo y clínico, Bachelor of Arts con un major en psicología en la Universidad de Emory y psicología deportiva en la Universidad Europea. La Universidad Europea, sí. Él es el psicólogo, el PSIC, Andrés Levet en Instagram y lo pueden encontrar por su nombre en LinkedIn. Con él hablaremos sobre el panorama de la psicología deportiva en Ecuador. ¿Qué impacto tiene la psicología deportiva en el bienestar y el rendimiento del atleta ecuatoriano? Un gusto recibirte aquí, Andrés. Un gusto, César, hablar con un erudito como tú. Mucho halago de parte de un gran amigo mío. Claro. Grabados en el mismo colegio. Andrés, para nuestra audiencia, ¿qué de especial tiene o qué diferencia de forma particular a la psicología deportiva? Bueno, la psicología deportiva realmente es la psicología o el manejo de emociones, de pensamientos, de sensaciones aplicado en el rendimiento deportivo. Entonces, eso es algo que creo que muchas personas que nos están escuchando podrán saber por qué eso en el Ecuador es tan importante, sobre todo con atletas ecuatorianos, ¿no? ¿Qué tanta aceptación hay para la psicología deportiva? Por ejemplo, ¿es una norma ya que los planteles deportivos, sobre todo los de fútbol, los más grandes, tengan psicólogos deportivos de planta? No es una norma, pero es algo que, sobre todo en los últimos años, está siendo más y más como el status quo, como lo que se supone que debe pasar. Porque así como hablamos de una preparación nutricional, deportiva como tal, de igual importancia, como un pilar fundamental para el éxito de la institución, del club, de la federación y por supuesto del atleta individual, está el manejo de todo lo que es lo mental, todo lo que es emocional, o sea, la psicología deportiva. Cuando pienso en un deportista, miro una amalgama de figuras, arquetipos mezclados en uno solo, ¿no? Está el trabajador sobrecargado, está la celebridad sin privacidad, y claro, con qué fanes a veces, pues, ¿no? Claro. A veces puede ser terrible. Está el viajero, ¿ya? Que a veces pasa mucho tiempo lejos de su casa y de su familia. Hay una complejidad. ¿Cómo es el reto de tratar o de trabajar con un deportista desde tu experiencia? Es algo muy complejo. Es muy complejo porque al final del día son personas... El éxito de una persona, el bienestar de una persona, viene muy de la mano con encontrar balance en su vida. O sea, tener algo de tiempo para su familia, para una vida social, para el ejercicio como tal, para otro tipo de vocación. Los atletas son personas que tienen muchísima de su energía, muchísimo de su tiempo, por decir el 90%, porque entrenan en la mañana, hacen gimnasio, la mayoría de su día gira en torno al deporte. Entonces, no tienen tiempo para la familia, no tienen tiempo para la vida social, no tienen tiempo para otras cosas que por allá nosotros nos dan un balance. Entonces eso hay que trabajar para comenzar. Y segundo, una razón que hace que los atletas, que hacen que el trabajo pueda llegar a ser complejo, pero se puede trabajar, es encontrar el tipo de motivación que tienen los atletas. Hay dos tipos de motivación: motivación intrínseca y motivación extrínseca. Bastantes atletas tienen motivación extrínseca, que esto quiere decir básicamente que su motivación viene de, llamémoslo, fuentes externas a la persona, o sea, el resultado, o sea, la validación externa. Pero muchísimos de estos atletas tienen motivación intrínseca, lo que quiere decir que se ponen estándares propios y si no se cumplen estos estándares de, ok, estoy jugando bien, simplemente no están felices y pueden ganar un partido, pero si no juegan como ellos mismos se lo permiten, se van a autoflagelar. Bueno, y eso ¿quién puede ingresar a ese lugar interior del deportista, del atleta, y quizá
cambiar un poco sus expectativas, volverlo un poquito más justo consigo mismo? ¿Puede ser el entrenador, el propio psicólogo deportivo? Es- Puede ser el entrenador, puede ser un miembro de la familia, un poco diciéndole, eh, prémiate, conténtate con lo que has logrado, pero siempre la barra es más alta porque son personas muy autoexigentes. El psicólogo, el psicólogo es la persona adecuada en el sentido de que no te lo no te lo vamos a decir, pero te vamos a dar las herramientas para que tú lo entiendas. Entonces, un poco, mejor dicho, en gran parte del trabajo es que el atleta tenga un entendimiento o pueda desmantelar las razones por las cuales se está exigiendo mucho. Entonces, ahí es donde se hacen muchas preguntas. Yo como psicólogo le hago bastantes preguntas a los atletas. Y, ok, ¿por qué estás exigiéndote tanto? ¿Por qué importa tanto? Entonces, en el momento en el que se empiezan a desapegar de esta presión inmensa, ahí puede haber progreso. ¿Qué pasa con el atleta cuyo cuerpo no da más? Algunos se lo esperan, ¿no? Llegaré a mis 40 años y bueno, ya voy a ser entrenador o me dedicaré a otra cosa, tengo mis inversiones. Algunos, las inversiones salieron mal y no saben qué hacer con su vida, económicamente están fregados. Pero hay incluso el caso más difícil de quienes esperaban retirarse a cierta edad y después de un par de lesiones terminan 10 años antes fuera de la práctica o el ejercicio de su deporte. ¿Cómo tratar a un paciente así? Desde el punto de vista psicológico es entender que la presión y estas exigencias tan altas que los atletas se ponen inciden en el cuerpo. Cuando una persona en general, olvidémonos de los atletas, cuando una persona en general se exige tanto, tiene tanta ansiedad, tiene tanto estrés, sus músculos lo empiezan a sentir, digamos. Porque cuando una persona sufre mucho estrés, el cerebro manda señales al cuerpo a través de una hormona que se llama cortisol. Y hace que los músculos literalmente se contraigan, lo cual puede incidir en lesiones. Entonces, respondiendo a tu pregunta desde el punto de vista psicológico, también hay que trabajarlo para que el cuerpo no pueda o no le pase esto. O sea, de forma preventiva. Exacto. Ya. Pero ya cuando pasa, escuchar tu cuerpo, y por eso relacionándolo a lo que hablábamos hace un momento, de construir también una vida más balanceada, que el deporte no sea todo. El deporte es una faceta fundamental de la vida de los atletas, es redundante decirlo, pero al mismo tiempo, digamos, nutrir otras facetas de la vida, como tu vida social, si tienes otro interés vocacional, si tienes otros hobbies, tu relación con tus familias, también un poco ir regando esas plantas, como para que en el momento en el cual tengas que escuchar a tu cuerpo, y tal vez retirarte o tomarte un tiempo, tener algo en tu vida, que no sea el deporte en sí, es muy importante. Quien practica tu profesión con adultos, ¿necesita una especialidad? Me imagino que sí, para, por ejemplo, trabajar esto en un colegio, una escuela deportiva para niños en las que hay tantas de nuestro país. ¿Puedes elaborar un poquito más la pregunta? O sea, hay como una especie de, así como hay psicopedagogía o Claro. para párvulos, Claro. hay psicología deportiva específicamente dirigida a los jóvenes atletas, a los menores. La psicología deportiva está en un punto, está en pañales. No sé si la psicología deportiva en sí, pero la psicología deportiva como área profesional está en pañales. Tal vez en el futuro, bueno fuera, que hayan más y más especializaciones dentro de este nicho, dentro de esta especialización como tal, o subespecializaciones. Pero ahora realmente es psicología deportiva. Entonces, por ejemplo, en la maestría que hice en la Universidad Europea, era psicología deportiva. Los casos de estudio eran niños, eran adultos, eran mujeres, eran hombres. Variaba, era todo. Entonces era, sé psicólogo deportivo y aplícalo en todo. ¿Qué diferencias has encontrado entre quienes practican deportes individuales, digamos, ¿no? Claro. Y quienes trabajan con, digamos, equipos grandes, planteles enteros de, digamos, 20, 30 personas, de muchas más cuando cuentan los que están fuera de la cancha o de las bancas? Lo que hablaba de la motivación.
Eso es todo. Un futbolista tiende a tener motivación extrínseca, porque si falla un penal al último minuto, se flagela no porque lo hizo mal, sino porque defraudó al equipo. Y en cambio, y si mete un gol al último minuto, entonces se autopremia o lo ve como algo bueno porque hizo orgulloso al equipo. En cambio, los deportes de raqueta, sobre todo el tenis, o deportes donde juegas solo, la motivación tiende a ser un poco más intrínseca porque no hay nadie a quien, por lo general son tus estándares. Tú te defraudas a ti mismo. Entonces... Y tú ves una frustración bien particular en el tenista, ¿no? Sí, reventando sí. raquetas. El tenis en particular es un deporte muy exigente en lo mental. ¿Por qué? Porque no juegas... en el fútbol juegas 90 minutos, estás jugando, estás en la cancha concentrado en el partido. En el tenis pasa un punto y tienes los famosos minuto y medio de donde estás solo, pensando. Y ahí es donde empieza a correr la mente, ¿no? Y estas diferencias que uno no se espera, bueno, que hemos hecho chistes de ellas en algún punto, pero, por ejemplo, ¿no? Cómo hay deportes aparentemente salvajes, físicos, de enfrentamiento, el rugby, el fútbol americano, donde después son besos y abrazos los jugadores, Sí. y deportes más caballerosos como el fútbol, donde se dan a patadas, Sí, como sí, si fuera una partida de hockey. Sí. Los tenistas, que son medio aristocráticos, son los que a veces Sí, peor sí. reaccionan. Sí. No es lo que te esperas, no va a es lo que sonar- debería ser. Muere el ego, por así decirlo. Muere el ego cuando estás jugando tenis. Y obviamente está la aristocracia y está la etiqueta de Wimbledon, del deporte. Pero cuando fallas un punto no hay normas, no hay Wimbledon. Es tu ira, lo puede con todo. Entonces sí. Para ir terminando, una concientización creo que es necesaria de parte de quienes seguimos el deporte, de parte de la hinchada. Porque, por ejemplo, desde hace un tiempo circula en redes sociales este video medio chistoso de un señor en Argentina que le grita a su equipo, ¿no? Bien en un Sí. country, ganan un platal, dice qué, dice cuánto, o sea, su vida es muy sencilla, juegan al play. Claro. Claro, no nos imaginamos la vida del deportista como que si fuera muy sencilla. Y realmente son muy pocos los que tienen esos ingresos y esos lujos, ¿ya? Sí. Pero incluso ellos viven bajo una presión tremenda. Sí. Tendemos a idealizar la vida del deportista, como tú bien dices. Viven una presión tremenda. Todo lo que hacen, todo, por ejemplo, hablando del fútbol en Ecuador, que está bajo una lupa constantemente de las redes sociales, de los periodistas, de los hinchas. Todos cometemos errores en el trabajo. Seguramente nos pasa a los dos. Pero nuestros errores no son vistos por todas las redes sociales del Ecuador. Claro. A esa magnitud. Y también los otros deportes tienen muchísima presión. Por ejemplo, y hay deportes en donde la remuneración no es tampoco la más... que se Correcto. sacan la madre y no tienen esa compensación que uno pensaría, tal vez con los futbolistas, que uno juega por ahí de suplente y gana bastante. En otros deportes es una realidad mucho más complicada. Y aún así tendemos a idealizar. Juegas el deporte que te gusta, ¿por qué eres infeliz? ¿Por qué estás deprimido si haces lo que te gusta? Mucho más complejo. Así es, sí. Los deportistas que muchas veces cumplen una tremenda función social, Sí. compiten dejando el nombre del país en alto, porque el medallero, hasta el deporte menos conocido, a todos nos enorgullece y es noticia. Claro. El deportista que consiguió la medalla muchas veces es olvidado, luego termina cumpliendo otra función social importante, terminan de profesores en los colegios de atletismo, Sí. instructores en academias, forman psicológicamente, espiritualmente a niños desde, digamos, la práctica de la docencia del deporte, pero claro, muchas veces teniendo en su cuerpo cicatrices, afectaciones y en su mente, también con un peso, pues no les damos una compensación y nos preocupamos por su salud, y eso debería cambiar. Sí. Y sí hay destellos de cambio en Ecuador con respecto a eso. Así que hay que seguir con eso y más. Me quedo con ese mensaje, hay destellos de cambio, así me gusta terminar un programa. Claro. Gracias, Andrés, siendo las 9 horas con 30 minutos, placer haberte tenido aquí. Me toca despedirme de ti, así como de usted, hay que guardar las formas, como de nuestros queridos radioescuchas. No, un gusto, Ceciter, y gracias por la oportunidad. Gracias a usted, Andrés.
Gracias a todos ustedes, queridos radioescuchas. Un bendecido día martes 2 de septiembre. Es septiembre y ya se siente que llega diciembre, y así también siento que está desde la cafetería hablando fuerte Rodolfo Vaquerizo. Así que no cambien de dial ni de URL. Un abrazo para todos. RTP